Hola, mi nombre es Jorge Valenzuela y el día de hoy vamos a hablar acerca de desarrollar una aplicación modelo con base en microservicios y patrones nativos al cloud. Para empezar, tenemos que ver 7 principios de diseño de contenedores. El principio de preocupación única, donde cada contenedor debe abordar una sola preocupación y hacerlo bien. El principio de observabilidad. Cada contenedor proporciona una API para los diferentes tipos de controles de estado, actividad y preparación. El principio de conformidad del ciclo de vida. El contenedor tenga una forma de leer los eventos que provienen de la plataforma. El cuarto principio, la inmutabilidad de la imagen. Los contenedores están destinados a ser inmutables y una vez creados no se espera que cambien entre diferentes entornos. Descartabilidad del proceso, donde los contenedores deben ser lo más efímeros posibles y estar listos para ser reemplazados por otras instancias de contenedor en cualquier momento. La autocontención. Un contenedor debe contener todo lo que necesita en el momento de la construcción. Y finalmente, el confinamiento del tiempo de ejecución, donde cada contenedor declara sus requisitos de recursos y pasa esta información a la plataforma. El día de hoy vamos a presentar esta arquitectura de esta solución. Es una aplicación que tiene un contenedor de base de datos PostgreSQL. Tiene otro contenedor que es una aplicación Spring Boot que expone un servicio REST acerca de una persona que ofrece las capacidades o las funciones de actualizar, insertar, eliminar y consultar información de la persona, y finalmente una aplicación front-end que expone una interfaz de usuario amigable. Tenemos la capacidad de que estas dos aplicaciones, que son el Spring Boot, es escalable a través de la envoltura del container. Cada una es un container que se puede escalar, tanto el frontend como el backend. Cada una de estas dos aplicaciones está expuesta a través de un API Management que es accesible a través de un dispositivo móvil o el browser. Y finalmente también tenemos que esto se va a desplegar en un clúster de Kubernetes con nodos worker. Y tiene todas las herramientas y funciones que un clúster Kubernetes te ofrece, como son la configuración de secretos, el registro de servicios, los indicadores de salud de los pods y otros servicios. A continuación voy a presentar la aplicación. Vamos a presentar la aplicación funcionando. Lo primero que vamos a hacer es loguearnos al servidor que tiene las aplicaciones mencionadas. Muy bien. Aquí ustedes van a poder ver, tengo abierto un editor Eclipse para el código fuente del backend de la aplicación Spring Boot. Es una aplicación Spring Boot que tiene todas las capas, tanto de fachada, la capa de configuración, la capa de auditoría, la capa de servicio, la capa de control, el controlador, la capa de los datos, la capa fachada, la capa de servicios, y tiene también una configuración de las propiedades. Estas propiedades son fijas, son hardcodeadas. Sin embargo, vamos a mostrar más adelante cómo se pueden hacer que estas propiedades se actualicen a través de paso de parámetros de containers. Bueno, en realidad aquí simplemente tenemos una base de datos común y corriente, que es la entidad persona, la cual nosotros insertamos los datos. Si fuera necesario, creamos el esquema de la tabla, creamos la tabla, implementamos la tabla, creamos una secuencia. Digo si fuera necesario porque el JPA, que es la capa de persistencia de datos que estoy usando,
está configurada para ejecutarse automáticamente si es que no existe la base de datos, si es que no existe la tabla en esa base de datos. Se genera automáticamente. Aquí tenemos una aplicación que gestiona los datos de esta aplicación Spring Boot de Java. Esta aplicación está aquí en la parte inferior. Aquí la podemos ver. Y esta simplemente lo que nos mantiene es el modelo, la capa persona. Justamente aquí tenemos la respuesta, las clases de respuesta y de solicitud que esta entidad persona responde. Muy bien, aquí tenemos unas herramientas de auxiliares, y finalmente aquí tenemos todo lo necesario para manejar los datos de nuestro modelo. Muy bien, una vez que hemos desarrollado la aplicación, lo que nosotros tenemos que hacer es crear compilar la aplicación, crearla, generarla, ¿no? Eso lo logramos presionando el botón correr y Maven install. Con Maven install nosotros vamos a generar un ejecutable que se va a desplegar en esta carpeta, que es la carpeta target. En la carpeta target vamos a generar el jar, que es el archivo ejecutable de Java que contiene toda esta solución. Eso sería todo acerca de la explicación del componente del backend de Spring Boot, basado en Spring Boot. Ahora voy a explicar el componente frontend, que es una aplicación Angular. Aquí nosotros hemos desarrollado la interfaz que va a servir para hacer la presentación de los datos al usuario de la persona. Aquí tenemos también unos servicios que nos permiten leer y cambiar y usar nuestra base de datos, usar todos los servicios expuestos a través de la aplicación Spring Boot, justo que acabamos de presentar. Entonces aquí está la firma. Nosotros usamos una variable de entorno que nos permite hacer parametrizable un container fácilmente ejecutable a través de Kubernetes o a través de Docker Compose, como lo vamos a ver, o a través de cualquier comando que dinámicamente actualiza la URL base de la API que nosotros consumimos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de definir en el archivo mjs, mtemplate.js. En este caso, mjs es el archivo de environments, de variables del entorno. En este caso, esto está hardcodeado porque se ejecuta en desarrollo, pero en modo de producción nosotros usamos la plantilla que está aquí al costado, y cual nos permite ejecutar de manera dinámica esas variables. Esto es muy importante, puesto que justo los principios que hemos presentado de containers, de diseño de containers, es cumplida, ¿no? Son cumplidos a través de aislar o hacer que los containers sean parametrizables, ejecuten de una manera aislada, de una manera desacoplada con otros containers, y no haya una dependencia. Esto es muy importante. Además, nosotros definimos unas variables que son cargadas en nuestros archivos. Cuando nosotros desplegamos en el Nginx, estamos usando el Nginx
como servidor de publicación de esta aplicación Angular. Entonces nosotros vamos a ver que estos datos que ustedes ven aquí, que están hardcodeados, igualmente en producción van a ser actualizados. Se van a actualizar y eso va a permitir que nuestro servicio sea dinámicamente actualizado para apuntar adecuadamente a un container. Muy bien, ¿cómo nosotros generamos? Nosotros generamos aquí con un ng build. Con un ng build nosotros vamos a generar el desplegable. El desplegable aquí o sea, vamos a generar la versión en producción a ser desplegada para nuestros fines. Y con esta instrucción ng build configuration production generamos el compilado de nuestra aplicación Angular. Luego vamos de nuevo a la línea de comandos y aquí tenemos vamos a ver que el status de proceso de Docker Angular, de Docker, el Docker local. Bueno, actualmente están 3 aplicaciones que corresponden a nuestro Docker Compose que ya ha sido ejecutado, pero como el objetivo es partir de cero, los voy a eliminar y voy a generar unos nuevos, completamente todo desde cero. Así nosotros podemos ver que no existe ningún container en ejecución actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tenemos los compilados de nuestra aplicación Angular y de nuestra aplicación Spring Boot, lo que nosotros tenemos la necesidad es de definir nuestro Docker file. Nuestro archivo Docker file define la imagen que vamos a crear con Docker de nuestra aplicación, justamente. Entonces aquí tenemos el código fuente de la imagen que vamos a generar de nuestra aplicación. Esta es de Angular. Vamos a crear en un segundo escenario un Nginx que nos va a permitir hacer el despliegue, la exposición en un puerto 80 de nuestra aplicación Angular, que está compilada en este directorio, ¿no? Y el destino es producción. Usamos esta función msubs para enviarle variables del entorno, y que esto va a permitir que se actualice dinámicamente nuestro container sin necesidad de modificar o actualizar, ¿no? Una vez creado, lo uso para todos los casos, lo reutilizo. Igualmente volvemos a nuestra aplicación Angular. Igualmente aquí tenemos nosotros un Dockerfile. Este Dockerfile nos va a permitir crear una imagen de esta aplicación que se encuentra compilada aquí, ¿no? En ese backend, en el YAR. Esta aplicación ya la hemos compilado previamente, y lo que tiene es simplemente copiar el YAR, el archivo YAR que se encuentra en el directorio de target, y ejecutar con el comando Java el componente, ¿no? El componente que hemos generado. Muy bien. ¿Cómo yo ejecuto cómo yo creo una imagen de Docker? A continuación. Y bueno, como siguiente paso tenemos que crear las imágenes de nuestras aplicaciones. Para eso tenemos que ejecutar el comando docker build. Por ejemplo, para generar esta imagen, nosotros lo que tenemos que es tener en la
en la carpeta actual, en el folder actual del sistema operativo, tener un archivo que se llama Dockerfile. En este caso vamos a ver el contenido de este archivo Dockerfile. Y podemos ver ahí es lo que se explicó al inicio. Es una copia de los archivos fuente, los archivos compilados de Java, y luego ejecutarlos y tener un punto de entrada que básicamente es la ejecución del ejecutable, del archivo ejecutable compilado de Java, y ponerle un nombre. En este caso lo que nosotros tendríamos que hacer para generar la imagen es escribir el comando docker wheel -t para ponerle una etiqueta. Y por ejemplo en este caso lo que tendríamos que haber puesto es ese boot backend, y como podemos con la etiqueta ponerle un tag, una etiqueta, le pondríamos así, y para que tenga nuestro contexto actual le ponemos un punto al final. Al ejecutar ese comando creamos esta imagen en Docker, en el Docker. Bueno, una vez que tenemos la imagen de ese boot backend, igual de la misma manera también hemos creamos la imagen de nuestro archivo, de nuestros compilados de Angular, y creamos el personas frontend, ¿no? ¿Qué comando he ejecutado para crear el, bueno, este es para crear el backend? De la misma forma, para ejecutar el frontend ejecuto un docker build, ¿no? De Angular, que es este, tal cual. Ejecutando esto creo esta imagen que ustedes pueden ver aquí, que es personas frontend. Bueno, básicamente con esas dos imágenes de Docker nosotros podemos crear el despliegue de nuestras aplicaciones. Y aquí entramos a usar el Docker Compose. El Docker Compose nos permite ejecutar varios containers desde una sola vez, en una única vez, desde una única ejecución. Vamos a editar el Docker Compose que tenemos aquí para que ustedes vean cómo se le instruye a Docker para ejecutar las aplicaciones desde un mismo al mismo tiempo, ¿no? Desde una misma ejecución, a partir de una misma ejecución. Entonces aquí nosotros tenemos servicios. En el Docker Compose declaramos servicios. En este caso nuestro servicio backend es el container que acabamos de mostrar cómo se crea con el Spring Boot, ¿no? Está basado en Spring Boot. Tenemos variables de entorno que le pasamos de manera dinámica, que son estas variables que ustedes pueden ver ahí. No le pasamos el IP hardcodeado, sino le pasamos el nombre del servicio que está aquí abajo, ¿no? El servicio de la base de datos. Entonces nuestro componente Java Spring Boot va a identificar de forma dinámica, resolver el nombre del servicio de forma dinámica, resolver el nombre en IP del servicio de manera dinámica. Todo está bajo la misma red que se llama back, que está declarada aquí, es de tipo branch, es decir, puente. Y tenemos más abajo componentes, la misma base de datos, que vamos a asignarle el nombre de la base de datos va a ser dmt-poc, que se va a crear en tiempo de ejecución. Nosotros como les hemos mostrado al inicio, la aplicación tiene la capacidad de crear una base de datos, crear una tabla, insertar un registro. Va a tener estos datos. Esta no es una buena práctica de poner el nombre de usuario y password. En Kubernetes, por ejemplo, se usa los servicios secret, que te permiten esconder estos datos sensibles. Van a ser expuestos en el puesto 54. Ahora, ¿dónde se expone fuera de
fuera de la red de Docker, es el que va a la izquierda. Internamente la red de Docker se presenta a la derecha. Y es igual, internamente es 8092 aquí, pero externamente es 8080. Y bueno, finalmente tenemos el container pgadmin, que lo que nos va a permitir es con una interfaz de usuario gestionar nuestra base de datos que desplegamos. Esto como forma de hacer un monitoreo o seguimiento. Entonces, ¿cómo se ejecuta el Docker Compose? Se ejecuta con este comando, Docker Compose app, y yo le voy a poner -d para que no sea no se ejecute en primer plano, sino de manera detached. Entonces en este momento se empieza a ejecutar se empiezan a desplegar los containers, y que nosotros podemos ver ahí. Serían 3 containers, todos relacionados al backend, todos se crearon, todos empezaron. Entonces nosotros, cuando ejecutamos process status de Docker, incluidos los escondidos, entonces nosotros vemos que hay 3 containers desplegados y están ejecutándose. Cada uno tiene los puertos, se están exponiendo en los puertos mencionados, los internos y externos. Y lo que nos correspondería ahora es validar su funcionamiento. Vamos a dejar para el final la ejecución de los containers de presentación o de interfaces de los usuarios basadas en Angular, para que vean ustedes el funcionamiento. Primero vamos a verificar el correcto funcionamiento de estos containers. Como pueden ustedes ver, se han ejecutado de una manera directa, no se necesitan ejecutar uno por uno, y también se pueden deshabilitar con un solo comando. Entonces eso es un beneficio respecto a usar estos containers en la nube, y se cumple el principio de descartabilidad o disposable o disposibilidad de los containers en una infraestructura en nube. Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar la red que está detrás. Entonces para eso vamos a listar la red, qué redes tenemos. Entonces podemos ver que como se ha ejecutado en el directorio ese boot backend, entonces nosotros tenemos aquí que esta es la red que está sosteniendo las 3 containers que lo acabamos de desplegar. Entonces lo que vamos a hacer para identificar qué URLs están usando estos containers, vamos a listar, vamos a inspeccionar esta red, y aquí encontramos justamente 3 containers desplegados y cada uno tiene sus IPs respectivos. Entonces lo que vamos a buscar para hacer una verificación inicial es nuestro backend. El backend tiene esta ruta, tiene esta URL, este IP. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es abrir un Firefox, y a partir de abrir el Firefox vamos a validar que el servicio backend desarrollado en Spring Boot está funcionando. Bueno, nosotros tenemos aquí el URL, que es lo que tenemos que nosotros buscar. Es un componente que tenga el contexto. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos aquí son ayudas de memoria de que el componente está desplegado, pero en este caso el componente debe estar con raíz, o sea el IP de ese componente debe ser corresponder al container que está desplegado. Esto es simplemente una verificación de que el servicio está respondiendo dentro de ese container, está respondiendo correctamente. Bueno, aquí obtenemos los datos de la persona 1. A continuación vamos a verificar la base de datos.
es fundamental en una solución de nube contar con una base de datos, y en este caso nuestra base de datos es una base de datos basada en PostgreSQL. Directamente el PostgreSQL no ofrece una interfaz de usuario, por eso que hemos instalado una instancia, un contenedor de pgadmin. Esto nos va a permitir explorar los datos de la base de datos que estamos usando para este ejemplo. Entonces al ingresar a la ruta del container, nos debe retornar una interfaz de la base de datos. Y efectivamente aquí tenemos la interfaz. Si recuerdan ustedes, nosotros en el contenedor le hemos enviado el usuario y el password. Eso lo vamos a usar para entrar al pgadmin. Una vez que entramos al pgadmin, lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a registrar una base de datos, pero que tenga justamente la dirección de PostgreSQL, del contenedor PostgreSQL, el IP del contenedor PostgreSQL que está aquí. Entonces vamos a proceder a registrar ese servidor. Bueno, le vamos a poner el nombre servidor de base de datos. Servidor de base de datos PostgreSQL. Y le vamos a poner un número de IP que es el que corresponde a nuestro container que tiene la base de datos, y ingresamos la clave que también la tenemos. No es la mejor práctica pues poner claves, pero en este caso para los fines requeridos nos ha servido. Está cargando a nuestra base de datos y esta es nuestra base de datos, y justamente las tablas las tenemos aquí. Aquí nosotros vamos a poder ver las bases de datos. Tenemos dos bases de datos, y aquí podemos nosotros comprobar dentro de los esquemas acerca de nuestra tabla, la cual vamos a usar para este ejemplo, esta presentación. Y aquí tenemos la tabla persona, a la cual nosotros vamos a ver qué datos tiene. Una vez que tenemos todo la devolución de todas las filas que tiene nuestra tabla, vamos a comparar con los datos que estamos mostrando a través del servicio Spring Boot de Java como backend. Efectivamente tenemos dos filas que son idénticas, entonces aquí va a obtener a la persona 1, a persona 2 sin problemas, que bueno, coincide con el mismo nombre, pero son diferentes. Bueno, con esto hemos comprobado que nuestros containers están funcionando correctamente. Bueno, y ahora como siguiente paso lo que vamos a hacer es desplegar nuestros servicios front-end, que son las interfaces de usuario para gestionar todas las funciones de inserción, actualización, consulta, eliminación de los datos de persona. Y esto está en esta imagen, personas front-end. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ejecutar instancias de ese contenedor para tener nuestra aplicación
de interfaz de usuario ejecutándose. El comando es este. Desde a partir, cómo ejecutamos nosotros esa imagen es esto, pero vamos a volver a identificar cuál es la ruta actual del contenedor. En este caso, la ruta actual del contenedor de nuestro servicio backend es este que están viendo en la pantalla. Entonces lo que nosotros lo único que tenemos que hacer es actualizar el valor de esa ruta de tal manera de que dinámicamente se configure se establezca el valor de una variable de entorno que va a alimentar de manera dinámica a ese contenedor de la aplicación Angular que estamos ejecutando. Muy bien, lanzamos la aplicación y creamos nuestro primer contenedor frontend, y es el mismo que nos va a servir para identificar, para realizar todas las funciones de gestión de la información de la persona. En este caso, este contenedor se encuentra en esta dirección 172.17.02. Al entrar a esta dirección obtendremos los datos desde una interfaz de usuario y podremos gestionar todos los datos de una persona. Muy bien, ustedes pueden ver, es una aplicación en Angular. ¿Qué funciones tiene? Tiene las funciones de buscar, tiene las funciones de registrar una persona. Por ejemplo, aquí podemos ingresar una persona, Dylan, el nombre de mi hijo. Y tenemos la función de registrar los datos de una persona. Ok, aquí tenemos, vamos a ingresar a otra persona, Micaela, el nombre de mi hija. Si yo quisiera modificar algún dato, bueno, si yo quisiera modificar, por ejemplo, el apellido de Juan y ponerle Juan Martínez. No es más, bien, ahí no es más. Hice el cambio, y si yo quiero aquí actualizar, por ejemplo, buscar todas las personas que se apellidan, empieza su apellido con Valenzuela, puedo hacer la búsqueda, puedo limpiar la búsqueda, puedo eliminar a alguien. Por ejemplo, no me gusta Juan López, lo elimino y hago todas las funciones de gestión de datos. Para eso sirve esta aplicación, y como ustedes pueden haberse dado cuenta, el despliegue de la aplicación en un servidor, que es un servidor en Nginx, se hace de una manera, se hace a través de comandos de una manera directa. Por ejemplo, aquí voy a desplegar una nueva instancia de este container, y lo voy a denominar contenedor 2. Voy a hacer una instancia de este container y lo voy a denominar container 3. Entonces, en la totalidad, nosotros actualmente tenemos, bajo estas dos operaciones, tenemos 3 containers de persona frontend. O sea, tenemos 3 aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo de la misma interfaz de usuario que podemos ver aquí. Usualmente se incrementan, entonces la probabilidad de que la encuentren 3 es alta. Sí, tal cual. Entonces, cada contenedor de los que hemos desplegado a nivel de usuario, lo tenemos desplegado en un diferente IP. Esto puede ser la base para una alta escalabilidad a través de un appliance de alta escalabilidad
que nos permita direccionar el uso de una aplicación que tiene alta demanda. Y este es el ejemplo de cómo automáticamente con Docker podemos tener toda esa flexibilidad de estos despliegues. Muy bien, y con eso terminamos la demostración de hoy. Solamente volver a nuestra presentación inicial. Para acabar haciendo un resumen de lo que hemos hecho hoy día. Algo más que me olvidaba y que no se ha expuesto previamente y que lo voy a exponer ahora, es que también nosotros tenemos una ayuda de una descripción de nuestros servicios usando el Swagger para describir todos los servicios todas las funciones de nuestros servicios REST de personas que hemos desplegado. Entonces eso lo vamos a hacer debido a que tenemos una extensión instalada dentro de los servicios REST que nos permite describir todas las funciones del servicio REST que tenemos desplegadas, ¿no? Aquí ustedes van a ver, tenemos dos servicios POST. Básicamente el servicio Find es un servicio POST que te permite buscar, hacer el filtro. El servicio Save or Update es el que te permite actualizar los datos. El servicio Get es el que te permite obtener la información de una persona en específico, y el borrar te permite borrar también una persona en específico. Con todos estos servicios que ustedes están viendo, son los que ofrece. Todos esos servicios son los que ofrece nuestro servicio. Son la totalidad de funciones que ofrece nuestro servicio red de personas. Y con esto hemos completado un ejercicio completo. Hemos llegado a completar el ejercicio completo de crear servicios basados crear una aplicación o un conjunto de aplicaciones basadas en microservicios y desplegadas en containers, y haciendo uso de comandos Docker hemos desplegado de manera sencilla y directa este conjunto de aplicaciones. Hemos hecho el uso de una base nativa cloud como es PostgreSQL. Hemos creado una aplicación Spring Boot para exponer servicios REST. Hemos creado una aplicación Angular que provee una interfaz de usuario final. Hemos creado la imagen Docker de cada aplicación con variables de entorno, sensible a variables de entorno, que te permite que la flexibilidad de desplegar Docker, nuestras aplicaciones dockerizadas, nuestras imágenes Docker creadas en cualquier plataforma, ya sea cloud privado y cloud público, Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure, entre otros. También tenemos la creación del Docker Compose YML. Esto nos ha permitido desplegar de manera directa y sencilla 2 o 3 aplicaciones al mismo tiempo, y la ejecución de las aplicaciones con Docker a nivel del frontend. Finalmente hemos hecho una consulta del API documentada con Swagger. Muchas gracias y será hasta pronto. Mi nombre es Jorge Valenzuela, soy arquitecto de soluciones y arquitecto de aplicaciones y arquitecto empresarial, y el motivo de esta presentación ha sido compartir conocimientos de cómo usar estas herramientas para tener aplicaciones en la nube y aprovechar todos los beneficios que te da el uso de la nube en la práctica. Muchas gracias.